Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del Entre Copas. Mi nombre es Ricardo Poveda, soy investigador jurídico de la revista Individuo y el día de hoy estoy acompañado por William Tapia. William, Hola, hola, bienvenidos todos al programa. Esperemos seguir, digamos, con este desmembramiento que estamos haciendo de la nueva constitución y esperemos que lo que se diga y lo que se plantee haga reflexionar, digamos, a las personas que están escuchando. excelente. El día de hoy, por motivos personales, Ignacio no nos puede acompañar, le damos los más sinceros saludos y esperemos que para la próxima sí pueda estar presente en los próximos temas que seguiremos abordando sobre la nueva constitución. Sí, seguro que sí. Como quedó pendiente de la sesión pasada, esta es la segunda parte del análisis de los derechos sociales incluidos en la nueva constitución. Nos había quedado pendientes el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Y sin más Exacto. preámbulo, ya habiendo hecho todo un análisis sobre lo que son los derechos sociales y lo que no son los derechos sociales, que si no lo han visto lo pueden ver en la sesión anterior del Entre Copas, disponible en el canal de YouTube del Nacional Libertario. Eh, Sin más preámbulos, entonces, comenzamos con el derecho a la vivienda. Cabe señalar que el derecho a la vivienda es, como muy bien ha señalado gran parte de la izquierda, no es un derecho que haya estado consagrado en nuestra actual constitución, pero no porque no haya sido relevante o porque no haya sido un tema del que la constitución no haya querido tomar partido o hacerse cargo, sino derechamente porque el derecho a la vivienda siempre se ha entendido dentro del derecho a la propiedad. Es decir, Ya. no es que nosotros tengamos derecho a una vivienda porque sí, sino que nosotros tenemos derecho a, por nuestros medios, comprar eventualmente una vivienda y dentro de la propiedad también se entiende que uno tiene derecho a arrendar, tiene derecho a solicitar un leasing eventualmente y todas las figuras legales existentes dentro del marco de la propiedad. ¿Y por qué es importante señalar esto que nuestra constitución lo ha abordado desde la propiedad? Porque nosotros en nuestro sistema jurídico hemos entendido que la mejor forma de cautelar eh, el derecho que tiene un ciudadano a tener su propia vivienda es que sea su propia vivienda, que sea una vivienda propia. Siempre se ha hablado del sueño de la casa propia. El ideal que tenía esta constitución es tener un país de propietarios, y de hecho así lo señalaba desde los inicios, que este es un país de propietarios. Y así con muchos otros aspectos, no solamente con la vivienda. También se ha señalado lo mismo respecto de las pensiones. Somos dueños de nuestras pensiones, de nuestros fondos de pensiones. Entonces, este caballito de Troya que es el derecho a la vivienda, que si bien no estaba señalado anteriormente con esos términos, hemos de entender que con una intención quizás buena, quizás algunos pueden encontrar en un sentido un avance, pueden encontrar que haya sido una especie de avance social el hecho de incluir un derecho a la vivienda en la nueva constitución. La verdad es que esto no es así. Si nos vamos a la literalidad, señala que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. No se define qué es digno, no se define qué es adecuado. Hemos de entender que son conceptos vacíos como la mayoría de los adjetivos que da este proyecto de nueva constitución. No sé, William, ¿qué nos puedes aportar sobre eso? Quisiera aportar ahí tres comentarios. Bueno, el primero es que efectivamente la idea de la propiedad adquiere una connotación que tiene que ver también con la libertad. En el fondo, si reconocemos a un sujeto como libre, esta libertad tiene que ejercerse por medio, o se hace efectiva por medio de la posesión de elementos, ¿cierto? Porque es en estos elementos, en estas cosas o bienes en los cuales se ejerce esa libertad, ¿ya? Por lo tanto, tiene mucho sentido, ¿cierto? Que en algún momento Pinochet, por ejemplo, haya dicho que lo que se quería hacer era generar a un Chile una ciudadanía propietaria, porque en la medida en que hay propiedad, esto se asocia con la libertad. No por nada Jaime Guzmán también hablaba, ¿cierto?, de que un sistema libre tiene dos elementos muy importantes. La libertad política asociada con la libertad económico-social, ¿cierto? Que tiene que ver necesariamente con la propiedad, ¿ya? Pero hay una cuestión muy interesante, ¿cierto? En los términos en los cuales tú nos estabas diciendo de que la propiedad siempre estuvo circunscrita o
incorporada dentro del derecho de propiedad. No solamente tiene esa importancia asociada al tema de la propiedad, sino que evidentemente desmiente a mucho de lo que ha ocurrido con la propaganda de la izquierda, que nos ha dicho que, miren, hemos incorporado un nuevo derecho que no estaba en la Constitución anterior, ¿cierto? Y vamos a ver cómo son los términos, ¿cierto? Lo vamos a revisar completamente cómo son los términos en que se traduce este supuestamente nuevo derecho. Porque con anterioridad usted podía ser propietario, pero no quisiera adelantar, ¿cierto?, lo que viene después, pero claramente el derecho de propiedad a la vivienda en ese sentido, en esta nueva constitución, no es lo que le están vendiendo. Cuando Ramón Ulloa, ¿cierto?, este tipo, el periodista del Canal 13, dice, aunque usted no lo crea, en nuestra antigua constitución no estaba incorporado este derecho, sí estaba incorporado, ¿ya? Ahora, un elemento también interesante, y para entrar de lleno al primer inciso, cuando se habla de dignidad, ¿cierto? Se habla de una vivienda digna y adecuada. Obviamente los términos de qué es lo digno y adecuado es subjetivo. Y al momento de plantear una subjetividad de ese nivel, obviamente el Estado tiene que determinar de por sí qué es una vivienda digna y adecuada. Si bien son términos obviamente vacíos, claramente al final ellos van a tener que determinarlo. Y eso significa, obviamente, suprimir nuevamente la libertad de los sujetos de escoger el tipo de casa o su propia casa, tal y como ésta se manifieste. Efectivamente, de hecho, sin ir más lejos, el hecho de señalar que la vivienda es digna y adecuada nos hace entender que ellos van a generar una especie de modelo de vivienda digna y adecuada. Y ese Exacto. modelo va a ser implementado a nivel país. ¿Ya? Y de hecho, no es algo que haya ocurrido hoy. De hecho, siempre que el Estado intenta realizar una planificación respecto de la obra pública, generalmente es todo menos digno y todo menos adecuado. Y eso no creo que lo pueda cambiar nuestra, esperemos, eh, constitución rechazada. Nosotros esperamos que se rechace. Pero A los más jóvenes habría que llamarles la atención acerca de las casas Chuy. Búsquenla. Busquen lo que eran las casas Chuy. A ver si les va a parecer digna y adecuada esa casa. ciertas las casas Chuy. Yo casi no recordaba eso. También un ejemplo que es muy típico acá del sur es revisar los paraderos de locomoción colectiva. Los Exacto. paraderos de locomoción colectiva acá en el sur son todos menos dignos y adecuados porque, no sé, me imagino que en Santiago quizás sean adecuados, pero Mm. para el contexto sureño no tiene ningún sentido. O sea, no te refugia ni del frío, no te refugia del viento, no te refugia de la lluvia, No, eh, po. no sé, la política centralista a la que ya estamos acostumbrados de parte del Estado. Claro. Y no es por demonizar al Estado, pero es que naturalmente es imposible pedir al Estado que se ponga en todos y cada uno de los contextos del territorio nacional, porque obviamente son burócratas que están en Santiago, en su oficina, y probablemente ni les interesa lo que están haciendo. Exacto. Ahí sí que se necesitaría algo así como una descentralización efectiva, ¿no? O sea, claramente la diversidad regional implica distintas necesidades y obviamente esto que se está ofreciendo no es más que obviamente se podría decir como una conformación de criterios generales en base a los cuales se va a aplicar la construcción de las casas, de las nuevas casas Chuy tan dignas, ¿cierto?, por parte del Estado para la gente en distintas regiones. Es súper complejo en ese sentido, porque claro, la obviedad de la escasez de recursos que el Estado puede manejar te obliga a tener que manejar un estándar. Y ese estándar se complejiza, obviamente, si ese estándar tiene que cambiar divergentemente a nivel nacional. La misma casa no te puede servir para Punta Arenas como te puede servir digamos, en Atacama. Por lo tanto, si realmente van a hacer una cuestión como de descentralización efectiva, eso va a implicar más dinero todavía, más burócratas que supuestamente van a ser necesarios para fijar estándares distintos en cada región. Imagínate lo que va a significar una casa digna para un indígena. ¿Cuál va a ser el estándar? Ellos van a ser los únicos que van a poder fijar el estándar de su casa propia. O sea, perdón, de su casa, digamos, de Su su casa. casa, No, ni su siquiera casa, su, de la casa, porque ni siquiera es de su la casa. casa, claro. Pero revisemos el punto 2. A mí esto me llama harto la atención porque, claro, hay que aclarar algo.
no hay constitución en la cual no se haya reconocido la expropiación. Y eso es súper importante porque algunos temen mucho como les dicen expropiación y bueno, evidentemente en todo orden de cosas y desde siempre se ha entendido que existe una expropiación siempre y cuando esté sujeta a conceptos de bien común. Yo me acuerdo que en el artículo 19, número 24 de la Constitución actual establece ese principio, en el último inciso si no me equivoco. Pero acá llama la atención la forma, la descripción que se hace, ¿no? Se dice que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias, ¿cierto?, para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia, y ahí vamos a entrar en juego, digamos, con la concepción de derechos, y la pertenencia cultural de la vivienda, de conformidad a la ley. La pertinencia cultural. Cuando se habla de todas las medidas necesarias, la pregunta es, ¿qué es lo que la ley va a considerar necesario, no? ¿Y quién va a determinar, obviamente, la necesidad, ¿cierto? O las medidas que se entiendan válidas y legítimas? Son obviamente los políticos. Acá no se establece en ninguna parte, ¿cierto?, cuáles serían estas medidas necesarias. Y el hecho de no establecerlo en este inciso genera un grave problema. Porque obviamente si una constitución se entiende como aquella camisa de fuerza que protege obviamente a los ciudadanos del ejercicio del poder despótico por parte del Estado, decir que todas las medidas necesarias, más que cerrar las puertas, las abre al abuso político. De hecho, todas las medidas necesarias incluyen expropiación, confiscación, y no sé, de hecho, si lo conectamos un poco con las medidas, las vamos a analizar más adelante, pero las medidas que tienen que ver con la restitución de tierra de las comunidades indígenas, que a todo esto es el gran tema de esta nueva constitución, precisamente en materia de propiedad, podemos entender también que estas medidas necesarias pueden incluir también el desplazamiento forzado de personas, ¿ya? Porque Exacto. claro, cuando uno analiza la propiedad desde un punto de vista individual, claro, la expropiación en muchos casos puede parecer sensata con fines de el bien común, de la realización de ciertas obras en el interés nacional, pero en muchos lugares no estamos hablando de una o dos o 10, estamos hablando de, no sé, un pueblo completo, por poner un Exacto. ejemplo. De hecho, hemos visto hace unos días atrás que declaraciones de la Machi Linconado señalando que acá no se hablan ni de metros ni de hectáreas de territorio, no. Acá estamos hablando de los territorios que eran parte históricamente de la nación mapuche, comillas, comillas. Entonces, en ese sentido, estas medidas necesarias no podemos verlas solamente como van a expropiar uno que otro terreno. No, no, porque obviamente este derecho a la vivienda no se señala solamente en las ciudades, se señala también en los sectores rurales. Y por eso es que señala el goce universal y oportuno. Universal hemos de entender que es para todos, chilenos y extranjeros, ex, no sé si decir no chilenos, porque yo entiendo que los pueblos originarios, los miembros de los pueblos originarios siguen siendo chilenos, pero no sé si ellos se consideran chilenos o no, yo creo que la mayoría sí. Entonces, en ese sentido, esta universalidad incluye a todos, pero como bien señaló William, se habla de la pertinencia cultural de las viviendas. O sea, quizás para una persona en la ciudad una vivienda de 80, 90 metros cuadrados es suficiente, pero Exacto. en un sector rural en el que una comunidad indígena señala que la pertinencia cultural de su vivienda, no sé, incluye 20 hectáreas, 30 hectáreas de terreno, y en ese sentido no es mucho lo que puede el Estado señalar, porque culturalmente para ellos eso es lo que es pertinente, eso es a lo que ellos están habituados, a vivir en sectores más amplios de terreno, y obviamente eso requiere plata. ¿Ya? Si al Exacto. final todo esto requiere plata, a menos que derechamente lesionen los derechos fundamentales y confisques, ¿ya? Que es, esperamos que no llegue a ocurrir en Chile, porque eso es un camino sin retorno. O sea, una vez que ya el Estado confisca,
que no expropie, porque la expropiación incluye el pago de una debida retribución. En este caso, la confiscación es derechamente te lo quitamos y no te damos nada, y te quedas de brazos cruzados. Es que precisamente por eso te digo, o sea, si no existe de alguna manera una aclaración, ¿cierto? En esta constitución o en esta propuesta constitucional de cuáles vendrían siendo las medidas necesarias y hasta qué punto esas medidas necesarias tienen un límite, es abrir la puerta al ejercicio despótico del poder. O sea, no hay otra cosa. Acá, más allá de esas, aquí lo que te dice, ¿cierto? Es simplemente como un conjunto, un catálogo de características que tendría que tener, o criterios que tendría que tener la evidente homogeneización de la política, ¿cierto? Porque claro, o sea, es como vamos a tomar estas particularidades solo, evidentemente en el caso de que haya una cuestión cultural. Y a esta altura ya sabemos quién determina la cultura en Chile. ¿Cierto? Ya sabemos quién la determina. Entonces, es complejo, porque obviamente si no existe una definición, ¿cierto?, de cuáles son estas medidas necesarias, siempre la gente va a estar en peligro. Y peor, si más encima lo único que te ofrecen a cambio, ¿cierto? Es como ahora el Estado tendrá el poder, ¿cierto? Para ejercer, para colocarte una casita, ¿cierto? Una casita chubi. La pregunta es como, ¿y qué te ofrecen a cambio? Ni siquiera la propiedad. Te ofrecen la tenencia. Y ahí esto es lo más complejo de todo, ¿cierto? Porque si ya entendemos que en general, si no me equivoco, el Código Civil establece que el Estado es propietario de todas las tierras, ¿cierto? En general. Eh, la mera idea de que un ciudadano no pueda acceder a la propiedad, siendo que es una cuestión culturalmente establecida, ¿no? Desde el derecho romano, que tenemos esta idea del valor de la tierra, de la potencialidad que tiene esta y la importancia que tiene como un valor económico, ¿cierto? El mero garantizarte la tenencia es claramente es una vejación, ¿cierto?, a la posibilidad de nuestra libertad y de cómo esa libertad se traduce en la propiedad. O sea, en vez del ideal de que todos fuéramos propietarios, ahora somos todos simplemente arrendadores de la tierra del Estado. Es interesante ese punto sobre la tenencia porque, claro, la propiedad es un derecho humano, o sea, más allá de que culturalmente está arraigado, en, valga la redundancia, en nuestra cultura chilena, es un derecho humano. O sea, Exacto. no le puedes privar a una persona del derecho a adquirir propiedad. Ahora, cómo la acceda, eso ya es un asunto de cada uno. Cada uno tiene que ver la forma en la que se va a procurar el sustento. Pero no Claro. le puedes negar a priori la posibilidad de acceder a la propiedad. Ahora, ¿cuál es la gravedad de todo esto? Bueno, para las personas que no tienen claro la diferencia entre la tenencia y la propiedad, cabe señalar que la propiedad, ya sea sobre un bien mueble, llámese un auto, llámese un celular, o sobre un bien inmueble, llámese una casa, un departamento, una parcela, es que en la propiedad uno dispone de tres facultades, que es la facultad de uso, de goce y disposición. El uso, como el nombre lo dice, uno tiene la facultad de usar, de servirse del bien y usarlo según es el uso cotidiano que se le puede dar al bien. En el caso Un sentido común. del automóvil, conducirlo. En el caso de una casa, habitarla. ¿Ya? Evitarlo. En el sentido, en ese sentido, la mera tenencia no es muy distinta de la propiedad porque, claro, cuando uno es un mero tenedor, uno tiene derecho a usar la cosa. ¿Ya? Como en el caso de un arrendatario. Un arrendatario es un mero tenedor. Exacto. ¿Por qué es un mero tenedor? Porque no tiene la facultad de goce, porque el goce es la capacidad que uno tiene para aprovechar los frutos de un determinado bien, como podría ser el cobro de un arriendo, ¿ya? Del pago por un arriendo que uno realiza, no sé, sobre un auto, sobre un departamento, etcétera. Y la facultad más importante de todas, que es la facultad de disposición, que es la capacidad que tiene un dueño, un propietario, de decidir si quiere arrendarla, de decidir si quiere venderla, de decidir si quiere Fugarse. Claro. donarla, de quiere dejarla en herencia, etcétera. Sí. En este caso, un mero tenedor no tiene ni capacidad de goce, es decir, no puede arrendar, no puede darle en comodato, darle en usufructo, etcétera, ni tampoco puede vender. Entonces, que el Estado garantice que tú vas a tener seguridad de la tenencia, quiere decir que tú vas a estar seguro en tu derecho de arriendo. Ahora,
¿Arriendo a quién? Porque cuando tú eres tenedor, quiere decir que el dueño es otra persona que no eres tú. ¿Quién creen ustedes que va a ser el dueño, el nudo propietario que se llama, que es aquel que es dueño pero no tiene la tenencia? El Estado. El Estado, Exacto. lisa y llanamente, el Estado. Ahora, puede sonar a que esto es una paranoia y es una interpretación muy extremista a la que estamos llegando. Y la verdad es que no es así. Si ustedes revisan, hace 2 semanas atrás, el presidente Boric presentó el plan de arriendo a precio justo. ¿Ya? ¿En qué consiste este proyecto de arriendo a precio justo? Una inmobiliaria popular a nivel nacional en la cual el Estado va a confiscar terrenos, a expropiar terrenos, va a construir viviendas y las va a arrendar. ¿A qué precio? A un precio justo. ¿Cuál es ese precio justo? Moya. Moya Moya. lo determina. Lo más probable es que va a ser un precio muy por debajo del precio de mercado, lo que va a generar eh, todo un mercado negro, un tráfico de Exacto. influencias, va a generar toda clase de pitutos, que sabemos que en Chile estas cosas no pasan, pero por poner un ejemplo, puede ser que llegue a ocurrir. Y de hecho esto también tiene un correlato acá, porque cuando hablamos de precio justo, generalmente se habla de, derechamente, fijación de precios. ¿Ya? Exacto. Y este inciso segundo señala que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias Toda la para medida necesaria. asegurar la asequibilidad de la vivienda. Exacto. Asequible es algo que es Accesible. barato. Exacto. Lisa y llanamente es que es barato que una persona común y corriente pueda comprarlo. O sea, acá, en una palabrita, nos están metiendo fijación de precios. No, Todos y hay sabemos dos cómo cosas. termina la fijación de precios. Exacto. De hecho, hay dos cosas que ratifican, ¿cierto? Lo que nosotros está, digamos, los miedos que uno tiene en torno a esto. Porque, claro, cuando uno dice, no, pero ¿cómo te van a prohibir en el fondo el uso, o sea, el goce y la disposición de una propiedad, si en el fondo se entiende, ¿cierto? Que se asegura la tenencia. Claro, miren lo que dice el inciso 1, 2, 3, 4, 5. Dice, el Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos, ¿ya? Y este tendrá la facultad de dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley, ¿cierto? O sea, entiéndase que va a haber un sistema integral. No es como, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Públicos, ¿cierto? Donde se entiende que entre el fisco digamos, y el ministerio se entiende que hay determinados usos que son fiscales y que podrían utilizarse con fines de interés social. Sino que, obviamente, si en la Constitución no te asegura a ti la propiedad del terreno que tú vas a utilizar, obviamente, la forma en que se va a expropiar ese terreno para uso y disposición, digamos, del gobierno de turno para este tema de interés social se vuelve más hegemónico. Es decir, de alguna u otra manera, en la medida en que el Estado recaba más terreno, ¿cierto? Genera un sistema integrado de suelos públicos, es decir, casi por decirlo así, como una agencia pública que va a controlar todos estos terrenos. O sea, hay una disposición clara de que eso es lo que se va a hacer. Esto no es un Ministerio de Bienes Públicos, no es simplemente terrenos del fisco, no, es una cuestión mucho más integrada, ¿cierto? Un registro evidentemente de las propiedades que están en uso simplemente de un tenedor al cual obviamente se le puede echar en cualquier momento, gracias a que obviamente tú estás como casi un simple arrendador antes que un propietario. Y otra cosa que también sale aquí, digamos, y que tiene que ver con la fijación de precios que menciona. Ya sabemos que obviamente la fijación de precios es lo que genera, además de obviamente la escasez, ¿cierto? Y obviamente el aumento indiscriminado del precio en el mercado negro, ¿cierto? Sino que además dice, en el último inciso, el Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. ¿Viste? De nuevo, está repitiendo lo mismo anterior. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vayan desmedro del interés público de conformidad a la ley. Si eso no es el espacio para fijar precios, no sé de qué se trata. Y ojo, que señala que esta fijación de precios no es solamente para los bienes del Estado, también para los bienes públicos. O sea, Exacto. si usted tiene un terreno y lo quiere vender, le van a decir, ojo, usted no lo puede vender tan caro. Ojo, usted no puede arrendar tan caro. Sí, pero es que ocurre que la UF está en 38.000 pesos, hoy está en 33.000,
pronto va a estar en 40.000, 50.000, no sé. Pensemos en términos concretos. Le van a decir, no, usted no puede vender tan caro. Sí, pero es que la inflación, no, es que usted no puede vender tan caro. Entonces, ¿qué alternativas más te va a quedar? ¿Venderle al Estado? Los incentivos están, o sea, el Estado de por sí ya quiere comprarte, porque necesita la disponibilidad del suelo necesario para proveer una vivienda digna y adecuada. Y tú dices, no, no, yo no le quiero vender al Estado, quiero vender a un particular, le van a decir, ojo, no puede vender tan caro. No O puede vender sea, caro. ¿qué vas a hacer? Te están literalmente obligando a venderle al Estado, porque si quieres vender a un particular te van a decir, no, eso es muy caro, no puede vender tan caro. No, y aquí mira, hay un intento muy tonto, ¿no? En el fondo no aprenden nunca la lección, ¿no? Porque claro, el hecho de impedir la especulación en materia de suelo y vivienda, lo único que te está diciendo es que todo lo que tenga que ver con vivienda, eh, todo lo que tenga que ver con eso es mercado, y por lo tanto, como es mercado, lo vamos a suprimir. ¿Qué nos condena a eso? Ya lo había dicho Hayek, ¿cierto? En el tema del uso del conocimiento. El conocimiento está disperso. ¿Dónde se necesitan casas? ¿Cierto? ¿Qué tipo de casas? Etcétera. Se maneja mucho mejor en el mercado. Y crear un sistema nacional integrado, ¿cierto? Lo único que busca es hegemonizar, por decirlo así, dicha información que obviamente no la van a poder controlar porque la información aparece espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Tarde o temprano, es que obviamente el control de cómo se crean viviendas a nivel nacional la va a controlar el Estado y obviamente eso va a generar, además de con la fijación de precios escasez, se va a generar además que no se va a saber dónde se requiere una casa, ¿cierto? Porque esa información, aunque el Estado pretenda manejarla totalmente, nunca la va a poder controlar. Ya lo sabemos, es un tema del cálculo económico. Es imposible, ¿cierto? Es imposible que el Estado maneje toda esa información. Por lo tanto, no van a garantizar, ¿cierto? La vivienda, porque va a ser escasa, y además no van a garantizar la oportunidad, porque no van a saber cómo, dónde y cuándo se necesita una casa. Efectivamente hay una serie de conceptos de la ciencia económica que acá literalmente se los pasan por cualquier parte. Sí, no, y en Empezando todo por caso, uh-huh. entender que la especulación es, no sé, algo negativo, siendo que la especulación es una actividad natural que realizamos todos, y de hecho, el asumir que la UEF, que obviamente va aumentando conforme va aumentando la inflación, y nosotros sabemos que la inflación ya está aumentando de una forma desorbitada, cualquier Claro. persona con dos dedos de frente y un poco de visión sobre la realidad de su entorno, se va a dar cuenta que los precios van a aumentar porque la inflación es cada vez mayor. Entonces, uno puede especular, realizar una especie de visión a futuro, una inferencia de cómo van a estar los precios más adelante. Y obviamente, si tenemos una inflación del 8, el 9%, 10%, ni Dios lo quiera, 20, 30%, naturalmente que uno va a querer vender más caro porque vas a imaginarte, vas a especular que en el futuro va a ser un valor más alto, entonces tú no vas a querer eh, perder plata o que tu plata valga menos, porque en el fondo eso es la inflación, que tu plata vale cada vez menos. No, Entonces claro, no, y ten es en una cuenta algo ignorancia que también. supina. Sí, no, es que es una ignorancia en términos económicos muy evidente, en especial porque también, ¿quién es el que genera? Porque acá hay una cuestión muy tonta. Se pretende que el precio digamos, de los inmuebles ha subido de manera espontánea, ¿cierto? Por la mera especulación de quiénes son de las constructoras, ¿cierto? Y de todo lo demás. Pero ¿quién es obviamente el que facilita el crédito para las casas? Durante harto tiempo, ¿cierto? Lo que se otorgaba eran créditos o apoyo por parte del Estado para la compra de propiedades a partir de subvenciones que se determinaban, su asignación, en torno a distintos criterios que no eran, ¿cierto? Criterios digamos, de criterios de igualdad, ¿cierto? O criterios de pobreza. No, se otorgaba a quien demostraba, por ejemplo, una capacidad de ahorro suficiente para poder endeudarse finalmente para una casa. Yo me acuerdo perfectamente de esto, mi papá tenía su libretita en el Banco Estado, ¿cierto? Entonces, se otorgaban esos créditos en torno al merecimiento, en torno a la persona que realmente demostraba capacidad de deuda, y por lo tanto capacidad de comprometerse con el pago de un inmueble. Hoy día, el crédito es cada vez más blando. Entonces, entre cada vez tú
por decir así, relajas los criterios en base a los cuales tú otorgas un crédito, o en este caso, por ejemplo, eh, bajas la tasa de interés, ¿cierto? Por parte del Banco Central. Entonces, eso va generando, sí o sí, que los créditos son más blandos, la capacidad de deuda es mucho más fácil, sin realmente comprobar que tienes capacidad de pago, y eso claramente hace que aumenten los precios, digamos, de la vivienda. Entonces, ¿quién es el culpable real, cierto? De que el precio de las viviendas hoy día esté, digamos, por las nubes. ¿Quién es? Ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Es el Estado, es a través también del Banco Central, que obviamente empuja también a la baja tasa de interés, ¿cierto? En los bancos y a prestar plata de manera más fácil, ¿cierto? Y eso obviamente genera el aumento de los precios. Yo recuerdo, mi papá compró su casa a 21 millones de pesos. Mi casa debe ser un poquito más grande y hoy día yo estoy pagando más de 60 millones de pesos. Y hoy día la avalúo fiscal más encima aumentó a 100 millones de pesos por una casa que en su momento, 10 años antes, costaba 21 millones de pesos. Wow. Entonces ya sabemos quiénes son los culpables, pero no, esos mismos que son los culpables te van a decir en el inciso tercero que el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación. Innovación. ¿Cachan esa? Innovación de la vivienda. Prepárense, cabros, para dos cosas, creo yo. Una, no se van a ir nunca de la casa de los papás. Ténganlo por seguro que no se van a ir porque no les conviene en ningún caso. Y segundo, si es que llegaran a realmente tener la capacidad de irse de la casa de sus padres, prepárense para la casa de Chuy. Sí o sí. Ahora pasemos ya a un tema que a William le toca de forma bastante cercana. William es profesor y no sé, creo que William puede aportar bastante más en su experiencia a medida que vayamos analizando cada uno de los puntos, porque de verdad que siempre se ha dicho que los niños, los jóvenes son el futuro, pero viendo cómo se está estructurando la educación, yo no sé qué tanto futuro podamos tener con este tipo de propuestas. No sé, William, que así de buenas a primeras, ¿cuáles son tus impresiones de esto? Bueno, primero quisiera que la gente entendiera en el fondo cuál es el fin de la educación. Obviamente es una materia que se discute, pero en general se entiende que la educación es un proceso por el cual la sociedad, ¿cierto?, traspasa lo que considera valioso a las siguientes generaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que la sociedad prevalezca, ¿ya? En el sentido de que la educación se supone que genera esa capacidad de los chicos de poder entender dónde están, ¿cierto? Y por qué pertenecen a la sociedad. Esto puede sonar de repente súper antilibertario, pero la verdad es que incluso el liberalismo debiese tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque en el fondo si el liberalismo abre las puertas a que obviamente se enseñe cualquier cosa, como de hecho efectivamente ha sucedido, lo que ocurre es que generaciones de ignorantes tienden a través de eslóganes resquebrajar a la sociedad, que es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces es súper importante. De hecho, Fernando Sabater, un filósofo español, decía que educamos en defensa propia. Y se entiende como esa capacidad, insisto, de lograr que las siguientes generaciones tengan la intención, el ánimo de que la sociedad tal y como nosotros la conocemos prevalezca. Por eso es tan conflictivo el tema del derecho a la educación. Y por eso el artículo que está establecido en la nueva Constitución es súper, súper compleja. Se dice que se protege la libertad de enseñanza, ya se dice que hay una libertad de cátedra, ya, pero vamos a ver al dedillo, qué es lo que supuestamente ellos creen o pretenden con eso, ya. Quisiera leer esta parte de idioma en general para que la gente lo entienda. El artículo 16, donde se establece el derecho a la educación, dice, todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado, ¿ya? Del Estado, ahí obviamente confunden Estado con sociedad, ¿cierto? Ahí ya te están diciendo, ¿cierto?, que quienes van a dirigir este tema es el Estado y no la sociedad civil, ¿ya? Porque debiese ser un deber también de la sociedad civil,
¿ya? Pero no, ellos lo entienden como del Estado. Lo dice, la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Ahí entienden obviamente que la educación es incluso también un fallo de mercado, ¿cierto? En el fondo, entendiéndose que entre más fomentamos la educación, tenemos externalidades positivas. Pero aquí es donde se está, digamos, el meollo del asunto. Dice, sus fines, el fin de la educación, ¿cierto? Son la construcción del bien común, construcción. Si no les suena a diseño social, ¿cierto? A ingeniería social, estamos mal. Si sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, es decir, del derecho de la naturaleza, por si acaso. La conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos. Nótese que esa ha sido una de las tantas artimañas que utiliza la izquierda para respetar totalitarismo y autoritarismo a nivel internacional, ¿ya? El no meterse en lo que los pueblos deciden, ¿cierto? Pero claro, cuando aparecen presidentes como el que aparece hoy en El Salvador, ahí sí parece que vale meterse en en la conciencia de los pueblos. La prevención de la violencia, discriminación, ya entendemos el concepto de violencia. Ricardo publicó hace un tiempo un artículo muy interesante acerca de los conceptos de violencia que estos tipos manejan, ya desde Pierre Bourdieu en adelante, por lo tanto ya sabemos a qué se están tratando de referir. Así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. Al último, al último menciona lo que realmente busca la educación. Y claramente estos encuadres limitan mucho la libertad de cátedra y limitan mucho la diversidad de proyectos educacionales. Porque se entiende que el Estado puede fijar un mínimo, ¿cierto? Pero ese mínimo tiene que tener responsabilidad técnica. Es decir, cuando hablamos del desarrollo integral de personas, ¿cierto? Del pensamiento crítico, la adquisición de conocimiento, estamos hablando de esos mínimos técnicamente justificados. Y en cambio, todo lo demás que se menciona arriba son simplemente fines políticos. Y ojo que dice que son solo esos, porque la fórmula podría decir sus fines, entre otros, por decirlo así, o sus fines y una enumeración no taxativa, como se dice en derecho. Pero no, esta es una enumeración taxativa, dice los fines son estos y son estos, no hay otros. Y Por eso habla digo, de la educación en general, no hace la distinción entre escuelas públicas, particulares subvencionados, particulares pagados, no, no, dice no, la educación en un sentido genérico, desde el exacto. prekinder hasta la universidad. Es Claro, importante tener claro que todo lo que vamos a leer acá aplica desde el prekinder hasta la universidad y ya van a darse cuenta de lo importante que es entender que esto quizás se pasa de rosca, pero en niveles que por lo menos yo nunca me habría imaginado. claro. Dale Yo nomás. no quisiera, yo no quisiera en el fondo compararlo con la ENU, pero o sea, a algunos les suena la ENU con esto, créanme que están muy justificados a que les suene así. Luego dice, insisto, la educación se regirá, ¿cierto?, por los principios de cooperación. Claro, porque ahí se entiende, y esto se está metiendo de lleno en la libertad de cátedra, ¿cierto? Porque lo que buscan es que siempre se ha estudiado esta idea de se llama de la cooperación, ¿cierto?, entre los estudiantes, es decir, generar que el estudiante que es bueno, ¿cierto?, logre de alguna manera, a través de un efecto par, mejorar las condiciones y el desarrollo académico de los otros estudiantes, a los que les va mal, ¿ya? Y se ha entendido que el hecho de no hacerlo o de propender a no lograr ese efecto par es introducir lógicas competitivas dentro de la sala de clase. ¿Se entiende? Entonces, lo que te están diciendo con esta idea del principio de cooperación es que se van a meter con tu libertad de cátedra y te van a obligar a determinadas lógicas pedagógicas, ¿cierto? Y evitando, por supuesto, cualquier margen de competitividad. Oye, si desaparecen las notas, no me digan que no se lo advertí. Dice cooperación, no discriminación, ¿cierto? Inclusión, justicia, participación. Olvídense que ahora los estudiantes no van a poder determinar ciertas prerrogativas dentro de el cómo un colegio se maneja.
Olvídelo, el centro de alumnos con esto tiene mayor posibilidad de participar dentro de ese proceso. Y eso lo vamos a ver más Solidaridad, adelante igual. Eso está más adelante claro, igual. solidaridad, interculturalidad. Ya, vaya, ya entendemos ya. Vamos a tener que enseñar Mapuzungún sí o sí. Enfoque de género, ¿cierto? Pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Cuidado con el pluralismo, que eso va a significar que los profesores de derecha nunca van a poder decir que son de derecha, porque el derecho es odio, ¿cierto? El mensaje de odio. Y tendrá un carácter no sexista. Es bien estúpido eso, y lo digo súper en serio, porque en general, dentro de la educación, la mayor cantidad de profesionales que nosotros tenemos son mujeres. Y en la medida que ustedes digan que no es sexista, entonces si van a incluir cuotas de género, las mujeres se van a ir sacando de las salas de clase. Va a aumentar el número de hombres profesores, te digo al tiro. Y se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Bueno, ahí también eso sí puede considerarse algo quizás benéfico, ¿cierto? Un Pero de par de todas puntos maneras, sobre ahí tienes... eso, William. Dale, Primero lo primero, el hecho de fijar principios es lo mismo. Estos son los principios y no hay otros. exacto. Pero hay una parte acá porque señala, claro, todos sabemos a lo que se refiere por enfoque de género, pluralismo, pero hay una cláusula abierta que dice los demás principios consagrados en esta Constitución. Cualquiera puede decir, ya, pero ¿qué principios pueden estar incluidos en la Constitución? Sin ir más lejos. Artículo 17, educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral. Todas las personas. No dice eh, todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación sexual integral pertinente a la edad o a su nivel de desarrollo o maduración socioemocional. No, todas las personas, no distingue. ¿Ya? Señala que tienen derecho a recibir una educación sexual específica, que es aquella que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Todos sabemos a lo que se refiere con disfrute pleno y libre, es decir, Exacto. no la sexualidad dentro de un marco que está desarrollado en torno a la reproducción, no. Estamos hablando de la No, sexualidad en un sentido lo más amplio posible. La responsabilidad sexoafectiva, que es un término que le gusta mucho hablar a los progres, pero son como el padre Gatica, predican y no practican. Todos sabemos los funados que están todos estos tipos que hablan y pontifican de la responsabilidad sexoafectiva. Hablan también de la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género, es decir, no se extrañe que los profesores empiecen a inducir a los niños, desde el prekinder quizá, en que puede que no necesariamente su cuerpo esté en concordancia con su identidad de género. No se extrañen después entonces que los niños lleguen a la casa diciendo, mamá, ¿cómo es que yo estoy seguro que soy un niño y no soy una niña? ¿Y qué le va a poder decir el padre? Si va a tener al profesor que todos los días le va a estar diciendo, tienen que cuestionarse, no necesariamente son lo que son, no porque quieran jugar con juguetes de hombre van a ser hombres, o si quieren pueden jugar con juguetes de niña y ya, inmediatamente eso es señal inmediata de disforia de género y vamos iniciando los tratamientos de cambio de sexo, exacto. entre comillas. De mutilación y todo lo que, de hecho, Exacto. de la que hablaba Jordan Peterson en un último artículo que publicó. También se Es señala dentro de complejo. estos derechos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No se extrañen después que le enseñen el aborto libre a los niños como uno de los derechos sexuales, que son derechos fundamentales, porque de hecho son derechos fundamentales según este proyecto. Así que harto ojo con eso, que este es un No, y además que caballito de Troya. está claro, porque en el último inciso dice que la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, ¿cierto? O sea, ya está claro en el fondo que ellos van a determinar eso, y no solamente eso, sino que van a adjudicar que si tú no cumples con esos principios o esos fines, lo que estás entregando tú no es educación de calidad. Y lo dice claramente en el inciso anterior a ese. Dice, la educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos en la educación. Es decir, por enésima vez, es un ataque a la decisión libre de los padres de escoger el proyecto educativo, por mucho que ellos, ¿cierto?, lo garanticen posteriormente, porque se entiende, ¿cierto?, que la calidad, ¿cierto?, o van a afectar el concepto de calidad. Un papá de repente dice, bueno, es que aquí yo veo calidad porque mi hijo tiene un mejor desempeño, pero es que este colegio no cumple con los fines y principios, digamos, que está establecidos por la Constitución. Ah, ya, entonces,
y de alguna manera van afectando la leve capacidad, ¿cierto? Atrás esto, de los papás de poder escoger el proyecto educativo. Entonces, que ellos definan calidad de esa manera es totalmente, de hecho, totalmente ajeno a cómo se define calidad incluso educativa a nivel comparado. En De ninguna hecho, parte, por cumplir determinados fines políticos, se entiende que se da educación de calidad. Y probablemente se está introduciendo en otros lados. Pero no. O sea, y he visto rankings, hemos visto rankings, por ejemplo, universitarios, donde, por ejemplo, la revista América de Economía incorpora como indicador de calidad la existencia de programas de safety spaces, ¿cierto?, en las universidades. Entonces, de a poco se va introduciendo, pero en la lógica de la calidad educativa, jamás se ha entendido que el cumplimiento de fines políticos es sinónimo de calidad. William, una consulta. Yo recuerdo hace un par de años atrás una polémica que se generó por la creación de un mapa donde se incluían los distintos colegios por colores, como una especie de semáforo de la mayor o menor calidad. Y me acuerdo que la izquierda despotricó porque discriminaba abiertamente a los establecimientos. Pero acá derechamente se está hablando de la calidad y del cumplimiento de estos fines políticos. Claro, de hecho, ¿Cómo se se explica va a eso? cambiar la torta. El semáforo va Ah, a cambiar totalmente. Claro, porque en el fondo, en estos colegios públicos, donde siempre se reclamaba, claro, que el nivel de calidad, por ejemplo, comunal, Los Espejos, por ejemplo, tenía un nivel CIMSE muy bajo comparado, por ejemplo, con Vitacura. Por lo tanto, aquí se cambia la torta. Aquí se cambia la torta, porque no, obviamente van a sacar el margen estandarizado de la situación y el nuevo estándar no va a tener que ver con criterios técnicos pedagógicos, sino que va a tener que ver con objetivos políticos a cumplir. o sea, se reemplaza el CIMSE por la cantidad de horas que le enseñan a los niños de primero básico a masturbarse, derechamente. Exacto. Algo así. Perfectamente, lo entendiste muy Brutal. bien esa parte. Sí. Ahora, pasemos a otro artículo, que de hecho la educación es bastante derecho, ¿cierto? Bastante fines dentro de la Constitución. Dice, el artículo 17 dice, la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema Nacional de Educación, de nuevo, si confunden con la ENU, no es culpa mía, suena así, ¿cierto? El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación popularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Es decir, ¿Ya? O sea, todas. ya hay colegios privados, ya van a haber colegios privados. Se articulará bajo el principio de colaboración. Colaboración significa que la entidad privada tiene que cumplir con los fines y objetivos que el Estado está determinando y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Por eso mismo se van a meter a las aulas. Se van a meter a fijar los criterios técnicos pedagógicos que los profesores tienen que aplicar dentro del aula. Si no, se William, entenderá que ese colegio está colaborando con el sistema. en tu opinión, ¿cuál es el centro del proceso educativo? Dentro del proceso educativo, el centro siempre ha sido el estudiante, pero el estudiante forma parte de un trivium educativo, que es profesor, cultura, estudiante. En la medida en que esos tres elementos interactúan entre sí, el proceso de aprendizaje se logra. Pero si el único centro acá, como lo estamos diciendo, está fijado, ¿cierto? O sea, es decir, el contenido cultural está fijado por el Estado y el profesor está limitado a enseñar de determinadas maneras, entonces el aprendizaje obviamente se va a traducir en instruccionismo. Claro, porque acá dice que la educación tendrá como centro la experiencia de aprendizaje. O sea, no importa si el estudiante aprende o no aprende, lo importante es que el proceso se hizo de la forma en la que está establecido. O sea, no importa si sacan 400, 300 puntos en la PSU, lo No importante es que importa. se le enseñó la forma en la que decía el gobierno que se les tenía que enseñar. Eh, ¿Se sintió feliz? Van a preguntar, ¿se sintió feliz el estudiante cuando estaba pasando esa materia? Porque esa es la nueva lógica, el New Age de la educación, po. Sujetos niños felices. Y entenderás que el aprendizaje es algo bastante molesto, es un deber por parte de la sociedad, por lo tanto es algo bastante molesto y genera, digamos, escozor con el estudiante, y es normal que provoque eso, porque de hecho incluso Sabater lo define muy bien, la educación, el profesor tiene que ser como esa muralla, ¿cierto?, que permite que el árbol
crezca rectamente hacia arriba. Un árbol que crece en total libertad, ¿qué se provoca? El Emilio de Rousseau, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera? No genera nada. Un cabro chico que no Salvaje. tiene idea. Un salvaje. Un salvaje. Eso es lo que produce un salvaje. Entonces, insisto, cuando tú mencionas muy bien eso, que lo importante es el proceso y no el sujeto, es porque se entiende que el proceso entre el trivium educativo tiene que corresponderse con la lógica o las reglas que está estableciendo la Constitución, el Estado. Si no se da de esa manera, olvídate que va a haber calidad, olvídate que va a haber aprendizaje realmente concreto. ¿Ya? A eso se refiere este tema. Además dice, bueno, el Wow. Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. Eso es normal. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de establecimientos educacionales. También, normal. Luego dice, las instituciones que conforman, o sea, que lo conforman al sistema nacional, recuerda, todo es parte de un sistema, estarán sujetas al régimen común que fije la ley. Serán de carácter democrático. ¿Cómo dice? Democrático. Ah, ah, si yo enseño marxismo, ¿se entiende como democrático? Sí, porque para ellos el marxismo es democracia, ¿cierto? Y no podrán discriminar en su acceso. Eso es normal, ¿cierto? Se regirá por los fines y principios de este derecho y tendrán prohibida toda forma de lucro. Mira, el tema del lucro, yo siempre he entendido que no importa. Ya el mismo Pinochet en algún momento entendió que había colegios que no tenían que tener lucro y se entiende por qué, ¿ya? Sin embargo, dentro del mundo de la derecha, obviamente a nosotros no nos importa nada el tema del lucro, porque sabemos que no está asociado el lucro a la calidad, es súper importante, pero ya te está estableciendo que la única forma de que tú te reconozcan como tal, un colegio, es que se fije a fines y principios del artículo 16. Y el carácter democrático es bien complejo de determinar. ¿O será que se refieren a esta democracia institucional en la que todos los miembros de la comunidad educativa toman las decisiones? A mí me suena por ahí. Exacto. En lo que decías tú anteriormente, o sea, el centro de alumnos acaba a pesar lo mismo que la opinión del director, por ejemplo, Ah, lo que es una burrada. claro, o sea, un colegio que, claro, que se fije como democrático, ¿cierto? Nosotros no somos totalitarios, no enseñamos nazismo ni fascismo, porque el marxismo va a estar, va a estar pleno, pero no enseñamos ni fascismo ni... Ah, pero ¿usted deja participar a los papás en las decisiones, digamos, del proyecto educativo? Sí, normalmente le hacemos consulta. No, po. No, po. Todos los personajes, todas las partes de la comunidad tienen que tener alguna decisión o algún margen de decisión dentro del proyecto educativo. Es decir, aquellos que eran los sostenedores o incluso los profesores que son propietarios de colegios no van a poder determinar, digamos, los fines y objetivos que tenga el proyecto. Porque va a tener que comunicarlo, va a tener que discutirlo con el resto de la comunidad educativa. De Y hecho, es vámonos al súper... artículo 18. Vámonos, inmediatamente 18 para que vayamos viendo Vámonos esa al parte. 18 para leerlo textual, porque esto es súper importante. Sí, es que hay, digamos, coherencia sistémica. Dice el artículo 18, la Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes, de una ofensa al castellano esto, integrantes de cada comunidad educativa y participar, perdón, en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación. La ley especificará las condiciones, órganos y procedimientos que permitan asegurar la participación vinculante. Es No, clave esa lo palabra. que ya, lo que ya preveíamos atrás ya está claro aquí. La participación vinculante de las y los integrantes de la comunidad educativa. Es justamente lo que tú estabas mencionando. O sea, que si de un día para otro, no sé, los alumnos se juntan con los padres, hacen una votación para eliminar las notas, lo pueden hacer. No me gusta el horario. Armo a todos los profesores, ¿cierto? Perdón, me conjunto con todo el centro de padres y le digo al director, director, usted no puede establecer ese horario. A mí no me acomoda. Quiero que los niños entren a las 10 de la mañana. ¿Y qué Pero puede es decir tú vinculante si y es es democrático. vinculante, po? Es vinculante y democrático. O sea, imagínate el tiempo que se pierde en tomar decisiones estúpidas, ¿cierto? En dirimir debates que no tienen ningún carácter educacional, ¿cierto? Pero simplemente porque no se acomoda con los apoderados o no se acomoda, digamos, también con el centro de estudiantes, y esto va a seguir generando
un problema. O Y el sea, acá el Estado va a jefe de la devenir unidad sobre todo. técnico-pedagógica va a pesar menos que un Candy. Menos, nada, po. De hecho, la unidad técnico-pedagógica va a terminar siendo una caja de resonancia del dictamen del Estado. Está claro, está claro. Muy, muy, muy claro. Porque mira, imagínate, aquí, y aquí donde nosotros decíamos de cómo se conculca, digamos, la libertad de cátedra. Dice el artículo 19, pasemos al tiro al 19. Dice, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Pero veamos cómo la comprenden ellos. Ellos dicen, esta comprende la libertad de los padres, madres y apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, ni siquiera de sus hijos, ¿cierto? A su cargo. Relativiza la idea del niño, ¿cierto? Respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Papitos, aténganse a la idea de que sus hijos van a decidir dónde estudiar y no ustedes. Yo me acuerdo cuando yo Y estudiaba mira en lo el último. colegio, cuando hubo toda esta revolución pingüina, hubo tantas manifestaciones que al final el colegio mandaba una especie de boleta a los apoderados para que ellos autoricen a que los alumnos salgan la mitad de la clase a ir a la marcha. Ahora ni siquiera van a necesitar ese permiso, o sea, derechamente los van a dejar salir porque ellos tienen autonomía progresiva, o sea, ¿cómo le vas a decir a un alumno Exacto, de segundo o tercero medio que no puede irse cuando quiera? exacto. O sea, no hay margen. Y el papá tampoco puede hacerlo, ¿cierto? El No, papá dice, ahora, ¿qué libertad le cabe, ¿cierto?, al papá para elegir el tipo de educación? Si en el fondo sabe que todos los colegios que formen parte del sistema nacional educativo tienen que ajustarse a los fines políticos que establece el artículo 16. No hay libertad de elección. ¿En dónde? o sea, literalmente va a dar lo mismo una educación gratuita, una educación de 20 lucas o de 500, si en todos les van a enseñar la misma basura. En todo les Quizás va a más enseñar la bonita, misma con mejor tontería. infraestructura, pero les van a enseñar lo mismo. Y claro, en todo va a enseñar lo mismo. O sea, insisto, no va a haber libertad. Porque recuerden, miren la última parte del artículo 19, esto es notable. Dice, las y los profesores, de nuevo el castellano, y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. ¿Que dónde está fijado? En el artículo 16. O sea, olvídate de la libertad de cátedra. Olvídalo. No hay forma de que tú enseñes de manera crítica, ¿cierto? Por ejemplo, los enfoques de género o los supuestos derechos del medio ambiente. No hay forma de que tú enseñes, ¿cierto? Imagínate, por ejemplo, lo que pasaría en la enseñanza del régimen militar. Uno como profe, yo siempre le enseño intentando que los chicos sean capaces de hacer una comparación, de comparar en torno a cuáles son sus características principales, ¿cierto? E incluso digo, ustedes lo pueden llamar dictadura o régimen autoritario. No me interesa, porque en el fondo lo que yo estoy tratando de cultivar es que entiendan que hay divergencias en torno a la interpretación de la historia y ustedes, a partir de la información que yo les doy y la que puedan buscar, puedan autodeterminarse en el sentido de cómo significan ese periodo histórico. ¿Aquí tú crees que yo voy a poder decirle régimen autoritario, No. O sea, gobierno militar, no. señor Pinochet, presidente de la República? Olvídalo, Preso al olvídalo. tiro. Delito de Preso, odio. denunciado por los niños. Es No hay cómo. increíble. No, ahí ya está totalmente prefijado lo que se puede decir, lo que no se va a poder decir, ¿cierto? Siempre va a estar, digamos, establecida esta situación de control, en el fondo, en la libertad de cátedra. No existe libertad de cátedra. O sea, olvídate de esa situación. Es imposible. Ojo, y funciona también al revés. Porque digamos que hay una escuela cristiana que tiene sus valores, sus principios que son distintos de los que están en el artículo 16 de la Constitución, y hay un profesor que llega y se sale con los tarros, como decimos en chileno. No, no lo pueden echar, porque él es eh, detentario de este derecho de la libertad de cátedra, o en la universidad. Exacto. O sea, Ahora, derechamente esto es para un solo lado. exacto, es para un solo lado. Y si aún le caben dudas de que
la idea de un sistema nacional de educación implica un control sobre lo que se enseña, digamos, o un control sobre los proyectos educativos, vean lo que dice el inciso del artículo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, el Estado deberá financiar este sistema. No hay cofinanciamiento. Ya saben eso. Cuando dice que el Estado va a financiar este sistema, no hay cofinanciamiento, se acabó la idea de que los papás puedan elegir, por ejemplo, un colegio particular subvencionado haciendo un copago. Olvídenlo. No, 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 olvídense de esa tontera. O sea, el Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. En la medida en que tú cumplas con los fines y principios de la educación establecidos en el artículo 16, vas a ganar platita. Y eso significa, para los proyectos educativos, control. Quien controla la caja, controla todas las decisiones a nivel educativo. Eso nos convierte previsiblemente a los profesores o directivos, en mi caso, ¿cierto?, en funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos tenemos que corresponder con los fines que establezca el Estado, no el proyecto. Si no hay una otra forma de control más evidente que te controlen la caja, la billetera. E imagínate eso para los directivos. En las municipalidades, por ejemplo, Claudio Rego, en su momento cuando era alcalde de Peñalolén, él reclamaba precisamente la incapacidad que tenía para sacar a los directivos que eran malos del sistema público. Ahora, olvídate que vas a poder sacar eso. Ahora no va a ser problema de él, ¿cierto? Van a haber agencias educacionales, autónomas, ¿cierto? Locales, que van a tomar ciertas consideraciones nacionales, ¿cierto? Todo ese tema. Va a ser una agencia distinta, va a estar fuera de la municipalidad. Pero olvídate que esas agencias van a poder echar a alguien. ¿Cómo No. van a poder echar a alguien si somos funcionarios públicos? Me, me uno al sindicato y te hago protesta y no me echáis. Y eso se extiende a todo el sistema, no solamente a los públicos. Y Y no por lo tanto, solamente en la educación básica o media, también en la educación no, superior. es todo el sistema. Es todo el sistema. Y obviamente, ya sabemos lo que pasa con los funcionarios públicos. A nivel de las escuelas públicas, de los liceos, es imposible echar a un profesor que es malo. Incluso aunque tenga mal desempeño en el Sistema Nacional de Calidad. Incluso es muy difícil o imposible echar a un funcionario que está sindicalizado y que funciona como un funcionario público. Imagínate si eso lo extiendes a todo el sistema. O sea, la paupérrima calidad del liceo público se va a repetir en todos los colegios. Porque no tienes cómo dar incentivos para que los profesores mejoren su desempeño. No hay cómo. Y se pone peor. Si nos vamos al artículo 20 bis, a propósito de la educación superior, porque claro, cuando uno habla de educación superior, uno comúnmente entiende universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, pero hay un punto que uno generalmente no toma en cuenta porque son como una especie de instituciones sui generis, que son estas escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llámese escuela de carabineros, la escuela de oficiales y suboficiales, del ejército, etcétera. Ellos también pasan a ser parte de este sistema de educación superior. Exacto. ¿Qué quiere decir Si esto? quieres lo lees tú. Lo leo Sí, textual, dale. dice. Dale para cambiar la lógica. El sistema de educación superior estará conformado por las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de las academias creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones se regirán por los principios de la educación. Ojo, ojo. O sea, van a enseñar educación sexual integral en la escuela de carabineros, lo que tiene un propósito. Les van a enseñar Notable. enfoque de género, interculturalidad, Indigenismo. plurinacionalidad, eh, todo lo que ya vimos anteriormente. Y aquí viene una parte súper importante que en general a la gente de la academia, de la universidad, y en general todo lo que tiene que ver con investigación, le va a tocar de manera muy particular. Las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, claro, lógico, producir, ¿producir qué? Docencia. Conocimiento. Pero dice, enseñar, producir y socializar el conocimiento. Socializar el conocimiento. William, ¿a ti qué te suena socializar?
Bueno, todos sabrán que desde la reforma universitaria que se produjo en Córdoba, tras la revolución que se produjo allá, se entendió que uno de los fines de la educación superior era la extensión universitaria, es decir, el cómo tú bajas ese conocimiento hacia el obrero y hacia la sociedad. Cuando se entiende la idea de socializar es como darle otro cariz, ¿no? Porque no estás hablando simplemente de la extensión universitaria, de los cursos de actualización, no, 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 no. Estás claramente prefijando el tipo de fin que va a tener ese conocimiento, ¿ya? Ese es el tema, de que está prefijado. Y si no te queda, y si te cupiera duda de eso que estoy diciendo, si vamos a lo que sigue, dice la Constitución, protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de los académicos y las académicas de las universidades creadas o reconocidas por ley, y la formación tendrá un enfoque coherente con los fines y principios de la educación. O sea, si te cabía duda de que esa extensión universitaria tenía algún fin político, aquí te queda claro. Te lo acaban de definir. Nosotros tenemos un sesgo y es que los dos venimos del área de las ciencias sociales, las letras. Entonces, cuando Ujú. uno habla de conocimiento, generalmente asocia a investigación, no sé, la elaboración de un paper, la participación de alguna revista, etcétera. Exacto. Pero cuando hablamos, no sé, alguna ingeniería, cuando hablamos de química de farmacia, bioquímica, ahí el conocimiento está asociado generalmente a descubrimientos, a patentes de invención. Exacto. Entonces, ¿qué querrá decir socializar ese conocimiento? Porque claro, ¿qué importancia puede tener para el Estado? Porque dicho sea de paso, la definición de la RAE de socializar es transferir al Estado o a otro órgano colectivo los medios de producción con el fin de organizarlos de un modo determinado, en especial en el sector económico. ¿Ya? Es que tienes razón. Quizás Tienes razón. socializar, más allá del tema de la extensión, que sí, yo estoy de acuerdo que esa es una interpretación, pero si lo vemos de una forma un poco más crítica, socializar el conocimiento en humanidades quizás no sea tan importante, porque ¿qué le va a importar al Estado socializar la idea de la, no sé, de la horizontalidad del poder en Foucault? No sé, pero Claro. una patente, por ejemplo, sobre el descubrimiento de un nuevo tipo de motor de inducción eléctrico o de la producción de hidrógeno. ¿Qué quiere decir socializar ese conocimiento? Lisa y llanamente, según lo que yo interpreto, y de hecho el hecho de que en esta constitución no se reconozca como un tipo de propiedad a la propiedad industrial, es decir, aquellos inventos que uno realiza en torno a una actividad intelectual, en este caso la investigación universitaria, hemos de entender que todo descubrimiento, toda patente que realice algún equipo, una investigación, no sé, investigaciones médicas que generalmente son, no sé, hubo un tiempo que se descubrió un antígeno para una vacuna en particular acá en Chile, eso va a ser de propiedad del Estado. O sea, incentivos para la investigación particular en las universidades, ninguna, cero, se O al acaban ahí. menos, claro, de partida los profesores se van a convertir también en funcionarios públicos. Está claro. Y tienes toda la razón, no me había fijado en eso, pero tienes toda la razón. La idea de que te se va a poder patentar en el fondo el conocimiento, imposible. Tienes toda la razón. Obviamente todos los profesores van a ser parte, digamos, de todo un sistema en el que obviamente también las platas, porque recuerda que también las platas para investigación que se adjudican, normalmente se han reclamado, especialmente en ciencias sociales, que los criterios para el otorgamiento son economicistas y en el fondo no generan, se busca siempre una productividad, ¿cierto? Que se van a pasar fondos para que tú hagas algo productivo con ello. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaría con esta idea? De que obviamente se cambia la torta, se cambia la lógica del criterio de adjudicación de fondos, porque la idea es socializar, no importa si la cuestión es productiva, la cuestión es socializar, como dijiste tú. Por lo tanto, lo más probable también que ocurra es que nos vamos a convertir en universidades españolas. Y las universidades en España, seamos sinceros, son lo peor de lo peor que existe hoy en día en Latinoamérica, perdón, en Hispanoamérica. Porque claro, los criterios de adquisición, los criterios en que cómo se otorgan los fondos, siempre tienen que ver con es que somos universidades antiguas, no sé qué, ¿cierto? Y lo que es producción de paper o producción, por ejemplo, de cosas realmente útiles, es cero. Ya eso es lo que parece que están aspirando. O sea, la idea de bananerizar
el nivel universitario, siendo que lamentablemente hoy día, por fin tenemos dos universidades que pueden decirse que son de elite a nivel hispanoamericano, y lo más probable es que las perdamos. No veo a la Católica y a la Chile funcionando en este sistema, a menos que sean funcionarios públicos. O sea, perdón, van a funcionar como funcionarios públicos, así que no veo los incentivos, como dices tú. Es que de hecho, yo creo que olvidarse de esos rankings, así ya, si es que se aprueba esto, nos vamos olvidando. Por ejemplo, ¿qué fin van a tener los fondos que se otorgan en la ingeniería en la Chile? Ingeniería en la Chile recibe muchos fondos que no son del Estado y que funcionan en torno a la idea de producir cosas útiles, ¿cierto? Y eso se va a perder. La Católica funciona de la misma manera. Todo eso se va a perder. Todo lo que tiene que ver con la ingeniería en minas, toda la investigación minera, mueve una cantidad de plata impresionante. También se va a perder. Tienes Entonces, toda la razón. se ha hablado también desde hace un tiempo esta parte sobre el tema del mérito y la selección. De hecho, se generó todo un nuevo sistema que se llamó la tómbola, que es un fiasco. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y qué se viene en esta nueva constitución sobre lo mismo? Bueno, el tema de la tómbola ha sido un tema bien complejo a nivel educacional, especialmente porque el algoritmo no funciona. No se ajusta a las preferencias del usuario y normalmente da un resultado que genera más inconvenientes que obviamente beneficios para las personas que tratan de postular. Sin ir más lejos, mi colegio funciona de tal manera de que se ha beneficiado de esto. Papás que han intentado que los niños ingresen al sistema público y lamentablemente quedan en la cuarta opción. Y la cuarta opción les queda, no sé, te digo por ejemplo un papá que postula en Buin y su hijo queda en Alto Jahuel. Tiene que cruzar una cantidad de terreno en el fondo para dejar al niño allá, y la verdad es que es súper complejo. De eso se han beneficiado algunos colegios particulares subvencionados que han visto, digamos, perdón, particulares en especial, que han visto sumado, digamos, su ingreso en ese sentido. Pero también tenemos el problema, además del azar, ¿cierto? Tú estás incluyendo el azar en el fondo dentro del tema del ingreso. Pero además, la aspiración de la Constitución es a sumar criterios no tan azarosos y que obviamente se ajustan nuevamente a una agenda, digamos, política que es evidente. No sé si tú quieres leer el artículo 20 bis de la El Constitución. artículo 20 bis dice: el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudian en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. Los estudios de Nota, educación superior, sí, dale, no, dale. nota lo ridículo. O sea, en el fondo, no solamente el ingreso, que eso ya se estaba haciendo, ¿no? O sea, dentro del sistema universitario se consideraba que el NEM en un liceo tenía mayor porcentaje o puntaje que en otro colegio. Pero dice también permanencia y promoción. ¿Qué significa eso? ¿Que tú no puedes echar a un negro de la universidad? Si el negro te pone una bomba, por ejemplo, no sé, pensemos en las panteras negras que están en Washington, ¿cierto? En la Universidad de Washington. Los tipos van y se explotan un baño. No los puedes echar porque la permanencia también está ajustada a esos principios de equidad e inclusión. Hay, obviamente, también grupos históricamente excluidos. O sea, y no solamente eso, sino que la promoción. Imaginemos, por ejemplo, que en una cantidad de sujetos que están terminando el último año de derecho, ¿ya? Eh, y dentro de ese grupo no hay un mapuche. Y el mapuche que estaba en su momento, bueno, como Boric, ¿cierto? Le fue mal en la prueba, le fue mal en el examen de grado, segundo, lo vas a tener que sacar, promocionar, ¿cierto? Porque la promoción tiene que ver con cómo tú sales de la carrera. En este caso lo vas a tener que hacer salir de la carrera. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con un ciertos estándares de equidad e inclusión. O sea, olvídate del mérito. ¿De qué vale entonces estudiar durante tantos años, 5 años de tu vida, para que finalmente, por ejemplo, tú no te puedas promocionar o sea, no puedas graduarte u otros se gradúen sin siquiera sacarse buenas notas porque el tipo es negro, o el tipo es mapuche, o el tipo es dieguita, y tenés que hacerlo pasar? ¿Qué incentivo hay al aprendizaje? ¿Y qué responsabilidad existe desde el punto de vista de la universidad que nos da un profesional
tan mal formado, pero que simplemente, por ser mapuche, hay que aceptarlo y, digamos, y no hay problema, ¿no? Esto es súper grave, porque en el fondo hay una responsabilidad, ¿cierto? Obviamente de ser siempre más inclusivos. Siempre, obviamente, y hablar de inclusividad de verdad. En una charla que yo di en Evópoli en su momento, se sumó un tipo que era experto en inclusión efectiva. Y el tipo decía, claro, estamos incluyendo a mapuches dentro de la universidad, pero las personas ciegas o que tienen problemas, digamos, de vista, no lo hemos convertido en ningún libro en braille. La biblioteca es completamente inaccesible para una persona ciega. Y creo que la Universidad de Chile es la única escuela, parece la de Derecho, y creo que tiene alguno que otro instrumento en braille. Pero en general en la universidad no existe. Y en general en todas las universidades tampoco existe. Entonces cuando hablamos de inclusión, no hablamos de esa inclusividad, sino que hablamos de esto, de que un niño mapuche tiene preferencia de que los tipos, digamos, indígenas o gente de transgénero. Si el transgénero no me cumple, si el transgénero, ¿cierto?, le va mal en la prueba, tengo que promocionarlo igual, tengo que graduarlo igual, pues tengo que cumplir con ciertas reglas de promoción, de inclusividad. Es ridículo, se acabó el mérito, se acabó totalmente. ¿Qué calidad de profesionales vamos a tener entonces? Porque, o sea, yo creo que esto al final va a generar una especie de racismo, clasismo, discriminación, porque si lo pensamos, ¿quién va a querer ir a atenderse con un doctor negro, mapuche o trans si no vas a tener la certeza de que ese título lo obtuvo por mérito o realmente lo obtuvo porque lo tenían que promocionar porque sí? O sea, Exacto, en la práctica, la única garantía de tener un profesional íntegro va a ser no contratar a un negro, no contratar a un indígena, a un trans, o en realidad a nadie que sea históricamente excluido, porque no te va a dar garantía de que es un profesional bien formado con las competencias y las habilidades suficientes para hacer bien su pega. exacto. O O sea, sea, la responsabilidad la social solución de es la peor, universidad no existe, efectivamente. no existe. Es súper complejo esa situación. De verdad que uno, como tú dices, se va a producir algo así como una discriminación a la inversa, ¿cierto? Finalmente la discriminación va a tener que producirse a través de la gente, porque claramente tú no vas a confiar en una persona así. No podís, po. Estás hablando de tu vida, de la vida de tus hijos, por ejemplo. Estás hablando de la educación de tu progenie. Estás hablando de que tienes que hacer un trámite y cómo voy a confiar en ese arquitecto, en ese ingeniero, si, digamos, es de color, si, es una persona indígena, ¿cierto? Tú no puedes confiar. Tal como tú dices, tú no puedes confiar. Y para peor, ¿cierto? Esto sube de nivel, ¿cierto? Y esta discriminación va a ser notable, es notable. Déjame leerte el artículo 20 quinques. Dice, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por ley. Por lo menos le van a poner un atajo en el fondo a estas escuelas. Pero interesante en el fondo que ellos sí tienen la capacidad, ¿cierto?, de crear, tienen un margen de libertad mucho mayor. O sea, una persona privada cuando crea un proyecto educativo no tiene, si tú te darás cuenta, no tiene libertad para poder darle una misión y visión a su proyecto educativo distinto. En cambio, ellos, si bien están sujetos a eso, por supuesto que pueden alegar, pero esto es parte de mi cultura. Y como es parte de mi cultura, yo puedo crear un proyecto educativo al menos en ciertos márgenes más diversos de lo que cualquier privado podría hacer. Y claramente no sé si qué tanto vamos a confiar en la educación, digamos, de esas escuelas indígenas. Técnico de nivel superior en machi y atunes, una cosa así. O sea, yo me imagino que va a ser propia de su cultura. Ahora, si ellos quieren crear una universidad donde van a tener, no sé, abogados que solamente van a estudiar Derecho Internacional, BAC, Convenio 169 de la OIT y normativas indígenas, el resto quizás no lo Claro, van a estudiar porque es lógica winca que no es relevante. No sé, por poner exacto. una ridiculización, pero es notable el punto que tú señalas en que ellos sí tienen la libertad para señalar cuáles son sus costumbres, su cultura y qué se va a ser el enfoque que le van a dar, sin perjuicio de que igual están sujetos a las ridiculeces de los fines y principios de la educación.
No, y eso vuelve a ratificar que esta constitución no fue creada para todos los chilenos, No, no fue creada para todos nosotros. Fue simplemente creada para para institucionalizar una jerarquía social. Y ahí es donde uno dice, volvimos a la premodernidad. O sea, si antes de la premodernidad, o sea, perdón, si antes de la modernidad, las jerarquías a partir del feudalismo, ¿cierto? O de otro tipo de jerarquía, se generaba claro, de manera como un sistema político de control. Y la idea del liberalismo, de la modernidad, ¿cierto? Bien no le gusta a algunas personas, lo que hizo fue quebrar esa jerarquía, ¿cierto? Quebrar una jerarquía que se basaba en tu origen, en si eras hijo del rey, ¿cierto? En si tenías alguna familia, o si eras parte de una familia importante, se quebraba eso, ¿cierto? Con la idea de la igualdad ante la ley, de la capacidad de cada sujeto de buscar la felicidad, como bien dice la Constitución de Estados Unidos, ¿cierto? En los márgenes posibles que no dañen a otros. Rompía con la jerarquía. Ahora vuelven a institucionalizar una jerarquía, donde los indígenas son más importantes que los chilenos. Si esto no es retraso, y lo digo para la gente liberal e igualitario que creen que cada avance en el fondo es una realmente, o sea, perdón, cada cambio es un avance. Bueno, ahora contéstenme eso. Si volvemos a institucionalizar una jerarquía, ¿realmente estamos avanzando? Cristóbal Belolio, ¿estamos avanzando? con nombre y apellido, al tiro, Con nombre y apellido. ¿Estamos horizontal. avanzando? ¿Esto no le da una nota roja a la Constitución? Ya que si él dijo que si se sacaban cuatro la Constitución es aprobada. Yo creo que esto es nota roja, claramente. Y ni siquiera es morado, este es rojo rojo, un No, rojo, 2. rojo, rojo, rojo. O sea, hablar tanto de la desigualdad para institucionalizarla es una tontera. Ahora, bueno, yo quisiera despedirme, ya, porque no queremos cansar más a la gente. Sabemos Sí, que sigo muy largo algunos este programa. escuchan esto, entonces, claro, se pueden aburrir harto, pero créanme que lo hacemos simplemente en una aspiración muy noble de que todos vayan aprendiendo y coloquen este manto de sospecha en torno a estas promesas que se hicieron, ¿cierto? Simplemente despedirme, esperando que digamos que hayamos por lo menos cultivado un poquito, ¿cierto? Una semillita en la cabeza para que decidan de simplemente rechazar de plano esta tontera. Y bueno, invitarlos también. Mañana voy a dar una conferencia sobre los valores que los jóvenes deberían visualizar de aquí hacia adelante en la Liga de las Américas, una de las primeras juntas que se van a hacer en torno al tema a nivel internacional. Van a haber expresidentes también, el de Uruguay y el de Bolivia, hablando acerca de, digamos, de este tema de los liderazgos juveniles y de los valores que supuestamente deberían tener. Así que me siento muy honrado de hacerlo y espero que la mayoría de la gente pueda ir. Hoy día, como no estoy en mi casa, no puedo ni promocionar ni un libro ni un vino. ¿Ya? Pero siempre voy a hacer el recordatorio, ¿cierto?, de que Girar a la derecha está en su segunda edición, quizás sea el único libro que he escrito en mi vida, así que espero que ojalá le llegue a la gente y que lo pueden adquirir, como ustedes ya saben, en la editorial Entre Zorros y Erizos. Excelente, William. Reiterar el llamado. Hay que girar a la derecha, hay que basarse. Hay que basarse, Hay que exacto, decirlo hasta el hartazgo porque si queremos realmente construir como sector, como derecha, un movimiento que sea realmente potente y que tenga una base importante en la sociedad, debemos tener claro en qué es lo que creemos, qué es lo que tenemos en común, porque la izquierda esto ya lo superó hace años. De hecho, si no se matan entre ellos es porque tienen la capacidad de crear un proyecto en común y nosotros tenemos la misma y mucho más, tenemos mucho más en común nosotros que lo que tienen en común ellos. De hecho, ya vemos que la izquierda ya se está peleando entre ellos, muchos le hacen la cruz a Boric, muchos incluso le hacen la cruz a la nueva constitución, lo que es bastante paradigmático porque ellos mismos la buscaban. exacto. Así que en ese sentido, tenemos que conversar de estos temas entre nosotros, tenemos que conversar con el resto de la gente, muchas veces no está muy al tanto de la política, muchos no están ni ahí, pero en este caso el voto es obligatorio, todos tenemos que ir a votar y ante la duda, rechazo. O sea, Exacto.
no es necesario leer los 372 artículos. De hecho, nosotros lo hacemos para hacer este ejercicio y que ustedes puedan tener una mejor visión, pero yo creo que si todos los chilenos se pusiesen a leer el borrador, van a ver por lo menos un artículo que les va a tocar de forma muy, muy particular. Exacto. Así que el llamado es a votar rechazo, el llamado más importante. Sé que hay muchos que tienen reticencia de leer el borrador y que ya tienen decidida su opción, es respetable, pero en esta Nosotros lo capacidad que hacemos por tenemos ustedes. nosotros, sí, nosotros lo hacemos por usted, pero lo importante es que cuando tengan las conversaciones con personas que quizás son de izquierda más moderada, personas que no les interesa la política, conversen de estos temas, le conversen en específico de lo que nos prometieron, porque de hecho ellos prometieron pensiones, salud, educación y vivienda, y no nos están dando nada de eso, no nos están dando ni pensiones, ni salud, ni educación, ni vivienda, nos están dando Exacto. simplemente las mismas soluciones de izquierda que han dado toda la vida, solamente que ahora en una constitución. Para mí eso es motivo suficiente para rechazar. Y creo que para Claro. la mayoría de los chilenos con sentido común también. Así que mi llamado es ese, a los que puedan, editorial Entre Zorros y Erizos, entrezorroserizos.com, buscan el libro de William, segunda edición, está muy bueno, léanlo, de verdad, léanlo. Y mi más cordial saludo a Ignacio, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, esperemos que la próxima pueda estar. Esperemos que hayan disfrutado de este capítulo, que hayan escuchado hasta el final. Sabemos que son capítulos largos, un poco densos, pero esa es la idea. La idea es conversar con un tono un poco más cercano sobre temas que son muy complejos, porque son muy complejos. De hecho, esta constitución completa de aprobarse, yo creo que daría para estudiar la carrera de Derecho completa. Ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. Sí. Pero fundamentalmente es eso. Esperemos que le haya parecido algo edificante, una formación más o menos correcta. Estamos abiertos también a sus comentarios, sugerencias, informaciones, próximos temas que quieren que toquemos también abajo en la caja de comentarios. Agradecimientos nuevamente al Nacional Libertario por el espacio y que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Chao. Pásense.